Ofrenda radial. Voces de esperanza. Voces de esperanza. Una expresión de fe y confianza en la provisión de Dios. Reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él. Prepárate para dar de lo recibido de tu Señor. Me dirijo a todos ustedes con acciones de gracias, deseando lo mejor y deseando llegar a ustedes con esta palabra del reino de los cielos. Por lo tanto, vamos a hacer una oración para empezar y le decimos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a ese precioso reino aquí donde nos encontramos nosotros. Hágase tu perfecta y santa voluntad, así como la haces allá en toda tu plenitud con los querubines, serafines, ángeles y arcángeles. Aquí estamos, Señor mi Dios. Danos este pan maravilloso revelado que es tu palabra, que dejaste tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Dios Padre, Dios Jesucristo, enséñanos a perdonar a aquellos que nos ofenden. No permitas que retengamos ofensas para que nos destruya el enemigo. Amado Dios de dioses y Señor de señores, gracias te damos. Prepara el corazón de todos mis hermanos y hermanas, no solamente de aquí de Cajamarca, sino de las provincias del Perú y de todas las naciones, hasta donde Dios permita que su preciosa y santa palabra llegue a cada hogar, a cada familia. Oramos por ti, bendecimos a ti, tu vida, tu salud, tu trabajo, tu negocio, tu empresa y todo lo que emprendas bajo la visión y dirección del amado Espíritu Santo de Dios. En esta mañana tenemos ya el mensaje trazado que está en el libro de San Lucas, capítulo 12, verso 16 hasta el verso 21. En el nombre de Jesús, y queremos que todos ustedes participen de esta lectura bíblica, de ahí nacerá el mensaje de la palabra de Dios. Entonces dice así, Lucas capítulo 12, verso 16 hasta el 21. También les refirió una palabra diciendo, o una parábola: la heredad de un hombre había producido mucho, y él pensaba dentro de sí mismo, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y él le dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amados hermanos, esta parábola es una parábola que generaliza en todas las áreas de nuestra vida, tanto en nuestro matrimonio, en los proyectos, en la vida social, en la familia, en el empresariado, en las carreras, en todo, en todo. Entonces aquí tenemos que desglosar la palabra. Aquí hay algo que Dios quiere separarlo de lo bueno y de lo malo. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Romanos 10, verso 17, que la fe viene por el oír la palabra. Cuando tú tienes hambre y sed de justicia de la palabra, Dios abre tu entendimiento, Dios toca tu corazón, Dios entra a tu corazón con su palabra, porque la palabra es en la Biblia y la Biblia es la palabra. Dios es la Biblia y Dios es la palabra. Este es tener la mente de Cristo, este es tener los razonamientos de Cristo, y por lo tanto todo creyente que viene a los campos del Señor tiene que estar hambriento de conocer a sí mismo al Señor, de tener ese deseo profundo de conocer a Dios a través de su palabra. Pero si nosotros no tenemos esa necesidad, ese hambre, ese deseo, entonces no tendremos nada, aunque seamos creyentes, aunque vayamos cargando una Biblia, aunque estemos orando, aunque estemos ayunando, aunque estemos pidiendo. Cuando Dios se manifiesta en este área, se está manifestando a través de la prosperidad de nuestras vidas. Dios quiere erradicar la miseria y la pobreza de su pueblo, de su tierra y de su nación, con un solo propósito: de engrandecer su reino. A pesar que nosotros a veces pasamos percances en la vida, necesidades, quizás estamos pasando miseria,
pobreza, no alcanza para muchas cosas. Entonces, cuando oímos esta palabra, es necesario atender, es necesario que tú y yo busquemos su presencia, es necesario que tú y yo pongamos atención a esto en todo ámbito. Aunque hay un enemigo muy feroz que se llama distracción, en estos momentos pueden tocar la puerta a tu casa, en estos momentos te pueden visitar visitas inesperadas, en estos momentos puede haber un percance, en estos momentos puede haber una desgracia. Por lo tanto, en estos momentos, cuando tú te conectas al reino, no dejes que nada te distraiga, porque esto te va a traer realce para tu vida. Entonces, para que nosotros lleguemos a tener las bendiciones del reino, tenemos que pasar por un proceso, y ese proceso es digno, es inmutable, incambiable, que trabaja para nosotros día tras día. ¿Cuántos de nosotros estamos como este hombre rico, que realmente su riqueza tenía que ser procesada por Dios? Porque muchos dicen: yo tengo ya todo, no necesito ni de Dios, no necesito ni de nada, y se dan al abandono, ya no están haciendo la voluntad de Dios, cambian de Dios y buscan a otro amo y Señor. Pues está escrito: no podéis amar a dos señores, debes amar a uno, y cuando uno entra en el campo del Señor, pues está gobernado por su Creador. Si es nuestro Padre Dios, bienvenido, porque todo lo que Él nos pida será para bien y para engrandecer su reino, no para que nos engrandezcamos nosotros. Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de que nosotros no endiosemos a la fama, no endiosemos a los éxitos en la vida, no endiosemos a la prosperidad, al dinero, no endiosemos al hombre, a la mujer, no endiosemos muchas cosas. Por eso Él es santo, puro y celoso, y que será sus hijos. Pero si tú huyes, escapas del proceso de Dios, déjame decirte que San Juan 15, verso 5 dice: separados de mí, nada puedes hacer. Separados de mi palabra, separados de mi espíritu, separados de los mandamientos de Dios, nada se puede lograr. Es una mentira, es una falacia, es una emoción o es una fantasía. Vivir como evangélico, como cristiano, sin compromiso sólido en los campos del Señor, es una mentira. Y por eso hoy podemos ver tantas cosas, tantos desastres, tantas familias cristianas que no han superado su crisis, no han superado. Tú eres rico, y ¿cómo te hiciste rico? Dios viene a procesar tu riqueza. Dios le dijo a este hombre: mira, tú no sabes para quién has hecho riquezas. Porque este hombre dice: a mi alma le diré: alma, muchos bienes tienes guardados. No alcanzan mis almacenes, no alcanzan mis graneros. Voy a extenderme y voy a ser más grande. Dios le dice directamente: ¿de dónde procede tu riqueza? ¿De dónde procede tu dinero? ¿De dónde procede tu éxito? ¿De dónde procede? Porque hay muchos ejemplos que hoy en día se quieren sobrepasar por encima de la voluntad de Dios. Pues tú sabes que ser santo significa apartado del mundo, no tener comunión con el mundo. El mundo y nosotros no pueden andar juntos. No puede ser nada de interferencia, porque Dios es absoluto. Dios, en el reino de Dios todo es perfecto. En el reino de Dios no hay pobreza, en el reino de Dios no hay miseria, en el reino de Dios no hay enfermedad, en el reino de Dios no hay caos, no hay desgracia, no hay. Pero si tú estás pasando un proceso, tú estás pasando un problema, estás pasando enfermedad, necesidades, fracasos, es porque algo falta. Quizás la familia, a ti no te puede tocar el enemigo, porque tú estás coberturado por la presencia de Dios. Pero la familia, los hijos, las hijas están en proceso de crecimiento y de desarrollo, entonces en ellos recaen los dardos del enemigo. Por eso Dios dice: apoyémonos con oración constante, orar los unos por los otros. Pero ahora, ¿qué dice de la obra del Señor? También dice que nosotros debemos suplir las necesidades de esta obra. ¿Por qué? Porque esta emisora, el evangelista del aire, está cumpliendo un propósito. La iglesia también está cumpliendo un propósito. Y las misiones también están cumpliendo un propósito. Por eso Dios creó la unión de la iglesia, para mantenernos fervientes como carbones encendidos. Porque si un carbón se aparta del grupo de los encendidos, se apaga y tiene que volver a reiniciar. Entonces, así también el matrimonio.
Igual, en el área del matrimonio, empiezas el enamoramiento fuera de Dios, escoges lo que más te gusta, escoges, pero no escoges conforme a la voluntad de Dios, pues Dios tiene que darte el tips, Dios tiene que darte esa faceta, Dios tiene que darte esa guía. Entonces, desde un principio ya tú vas a un matrimonio colapsado. Y es por eso que podemos ver hermanos divorciados, hogares separados, destruidos, madres solteras, padres solteros. Entonces, eso se tiene que evitar con la palabra, amado hermano, amada hermana. Entonces yo quiero evitar la pobreza, quiero evitar la miseria, quiero evitar la escasez. Quizás estás como una mujer viuda que solamente tienes un puñado de harina en la tinaja y una porción de aceite, pero llegó el profeta representa a Dios y la orden de Dios se cumple sí o sí. Entonces tú tienes que compartir lo que Dios te ha concedido, lo que Dios te ha dicho y lo que Dios te ha dado. Hoy empiezas un negocio, hoy empiezas un proyecto y viene la crisis. Sabemos que a pesar que estamos en Cristo, no estamos libres de las acechanzas del enemigo. Pero la Biblia dice que no estamos solos. Jesús pelea con nosotros, sus ángeles pelean alrededor de nosotros. Entonces Dios tiene que entrenarnos ¿para qué? Para poder pasar de todo tipo de pobrezas, de miserias, de escasez. ¿Para qué? Para que el administrador sea hallado fiel en todas las áreas de la vida espiritual, sobrenatural. En el nombre de Jesús. Ojo. Si tú no has sido procesado, no puedes pararte en un altar, no puedes pararte detrás de estas cámaras y expresar. ¿Por qué? Porque estás vacío. Podemos tomar el testimonio de alguien, podemos tomar la evidencia de alguien, pero Dios quiere tratar contigo personalmente. Dios quiere que sientas ese corazón dadivoso, generoso, de hacer realce, que se extienda, amado hermano, el evangelista del aire, por las naciones, no solamente aquí. Dios quiere conectar con otros, Dios quiere tener una unión con otras radios también, con otros proyectos, con otros, para que sea un verdadero reino cimentado en la palabra de Dios, indestructible, sin escasez, sin necesidad, sin miseria. Amado hermano, hermana, tú que me escuchas, amigo también, es necesario que tú camines en esta fase de la palabra de Dios. Entonces, mira, nosotros podemos decir muchas cosas en la vida, pero no estamos complementados. Por eso yo quiero que tú veas la palabra de Dios en este precioso momento que lo vamos a leer en 1 Corintios. Quiero que veas, lo ubiques, capítulo 2, verso 11, 1 Corintios 2, 11 al 12. Sí, en el nombre de Jesús, por favor, si usted lo ubica o apúntelo inmediatamente para que pueda tener alza en su corazón y diga: sí, Dios me habló en esa palabra. Sí, Dios me confirmó esa palabra. Entonces, capítulo 2, verso 11 dice así hasta el 12, por favor, en el nombre de Jesús. ¿Ya? ¿Listos y dispuestos? Capítulo 2, verso 11. Dice así: ¿por qué? La pregunta es el por qué. La pregunta es el por qué. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Solamente lo sabe el Espíritu que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabes lo que Dios te ha concedido? ¿Sabes los talentos que Dios te ha dado? ¿Sabes los dones que Dios te ha dado? ¿Sabes los propósitos que Dios te ha dado? ¿Sabes la dirección del dinero que estás dando? ¿Sabes cómo estás manteniendo tu hogar a flote o tu hogar ha colapsado? ¿Sabes? Para esto es la palabra. Esto es tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es proceso. Tú no puedes hacer nada fuera de la palabra de Dios, porque no va a ser respaldado, no va a estar a flote, y todo lo que inicias va a terminar colapsado. Así también esta emisora es guiado por el Espíritu Santo, por eso se mantiene a flote. Dios te está diciendo que participes para que tú tengas que recibir de Dios también la recompensa, como aquella mujer viuda que compartió con el profeta su pan, su porción de pan. No le estaba dando, amado hermano, directamente al profeta, sino le estaba dando a Dios. Y Dios se complació de enviar lluvia después de 3 años, y hubo muchas bendiciones, y se sació y se satisfació, y esa mujer tuvo experiencia de decir: yo en mi crisis, en mi necesidad, me visitó Dios porque compartí con él mi pan.
Y Dios te está llamando a que también compartas aquí para que esto se siga difundiendo, porque el objetivo primordial son las almas. No tu fama, no tu orgullo, no tu soberbia, no tus propiedades, no tus intenciones personales, no tus anhelos, no tus deseos, porque tú en Cristo ya no vives, mas Cristo vive en ti. Y si tú vives en Cristo, pues no buscarás tus propios beneficios. Ahora leemos el verso 14 del mismo capítulo 2. Dice así: en el nombre de Jesús. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no entiende, no percibe esto? Porque para él son locura. Imagínate. Yo sé que hay muchos amigos y amigas que están escuchando, que aún todavía no han tomado su decisión de convertirse para Cristo, y aún quizás están sembrando. Es que lo estás haciendo solamente por instinto, mas Dios quiere que lo hagas por esa verdadera fe sólida, cuajada, fuerte. Entonces dice: el hombre natural no puede entender. ¿Por qué? Porque no se puede discernir espiritualmente. El verso 15 dice: mas cuando el espiritual discierne, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16: pero que ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo está instruyendo? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces conocemos nuestro llamado, conocemos el propósito de Dios, y aquí estamos preparados y entrenados para decirte que en Cristo no se pierde. Si quieres, apuesta tu vida, apuesta tu alma a Él. Él no fallará, Él nunca se equivoca, Él nunca miente, Él es inmutable, Él es santo y puro, y no hay nadie como Él. Él no fallará. ¿Me está entendiendo usted? En el nombre de Jesús. Entendemos la mente de Cristo. Es decidir por Él, es actuar en Él, en la palabra. Así es como se hace hoy en día. No como este hombre rico dijo: tengo muchos bienes y no sé qué voy a hacer, voy a derribar mis graneros, y regocíjate alma, reposa alma. Pero él estaba lejos de la presencia de Dios. Él estaba lejos del proyecto de Dios. Él estaba lejos. Rogamos a Dios que en Cajamarca se siga difundiendo, se siga levantando y siga con más poder la palabra, que capte a esa gente, que los transforme, que les saque de la miseria, de la pobreza, porque estadísticamente en el Perú hay mucha pobreza, hay mucha desnutrición, hay mucha calamidad, pero Jesús viene a deshacer esas obras del infierno. ¿Pero de quién depende? Depende de nosotros, amados hermanos. Como creyentes debemos dar testimonio, debemos dar ejemplo, debemos de vivir en la nueva vida que Dios nos dio, colaborando, sembrando, no solamente en esta emisora, sino también en nuestra iglesia. También debemos sustentar a nuestros pastores, debemos cumplir el mandamiento con promesa que está en Efesios 6: honra a tu padre y a tu madre, para que todo lo que emprendas te salga bien. Por eso no podemos salirnos del uno del otro, tenemos que cumplir a cabalidad los mandamientos del Señor. Imagínate que Dios es un Dios de orden. ¿Quién es primero? Según lo que estoy mostrando mi dedo, Dios es primero. ¿Quién es segundo? Mi familia. Mi familia. ¿Quién es mi familia? Mis hijos, mis hijas, mi esposa, mis padres, mis hermanos. ¿Quién es tercero? Es mi trabajo. ¿Cómo puedo sustentar? ¿Cómo puedo honrar a mi Dios? ¿Cómo puedo llevar pan para la casa? Hay un texto que dice que aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo. No tiene ni siquiera para el pan. En cuarto lugar, ¿quién está? Honra a tu padre y a tu madre, ese mandamiento divino. En quinto lugar, ¿quién está? Vaya usted, cumpla con la iglesia. En sexto lugar, ¿en quién está? Vaya usted, haga vida social, apoye aquí al vecino, al mengano, a cualquiera que lo necesite. Pero es un Dios de orden, bíblico y poderoso. Entonces yo te quiero leer algo que pasó en el libro de Joel, capítulo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios, verso 4. Mira, en el nombre de Jesús, porque estamos avanzando en esta palabra en esta mañana. Capítulo 1, verso 4. Dice así: cuando Dios trató con su pueblo de Israel, que se volvió ingrato, que se volvió indiferente con su Creador, que Dios le concedió todos los privilegios, le sacó de la esclavitud, de la miseria y de la pobreza, y le colmó de bienes, los coronó de favores, aún los vistió de seda, los vistió de lino fino, aún de joyeles de oro, de muchas cosas, de joyeles, aretes, arcillos, dice la Biblia. Pero un día Dios se cansó de ellos, porque realmente ellos no entendieron. Entonces lo que dice aquí en Joel 1:4: lo que quedó de la oruga comió el saltón,
Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Amados hermanos, ¿qué está pasando con nosotros? Estos 4 personajes que son insectos representan a 4 espíritus demoníacos que te destruyen el fruto, te destruyen la visión, el proyecto, el negocio, el trabajo, la familia. Están a merced de estos espíritus por una desobediencia o por desconocimiento. Como dice la palabra, mi pueblo en Oseas es destruido por falta de conocimiento, por ignorancia, por falta de ética, por falta de conocimiento, por falta de ser diligente. Y muchos son negligentes y van camino al colapso. Pero Dios tiene un plan para que tú decidas. Mira, vuelve a decir en Joel 2:25. Dice esta palabra del Señor. De esta manera dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta y mi gran ejército que envié contra vosotros. Si tú obedeces, haces como está en el orden divino de Dios, que es a través de la palabra, se cumplirá el verso 26. Ya no estarás deseando, ansiando todos los días, yendo a la iglesia a orar: Señor, no tengo que comer, Señor, no tengo ni para el pasaje, Señor, estoy endeudado, Señor, paso calamidad, Señor, no tengo ni para los útiles escolares de mis hijos, no tengo ni para el pan, no tengo ni siquiera para la pensión, no tengo, me deben. Has caído en defraude, quizás has caído colapsado, has ido a los bancos sin dirección y hoy en día te han quitado tu casa, te han destruido la cosecha, te han destruido todas las finanzas. Entonces en el 26 dice el Señor: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con nosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Todo está en la decisión. En tu corazón hay un don que se conoce como el libre albedrío. Y esa es la decisión. Es un don que muy pocos lo hablan, porque la decisión no es tuya, es puesta por Él. Cuando entra su espíritu, respaldado con la palabra y el espíritu son como el matrimonio. Si no se tributan, si no se comprenden, si no se aman, si no hay coordinación, si no hay fidelidad, si no hay sinceridad, si no hay humildad, si no hay apoyo mutuo, el espíritu y la palabra están de espaldas. El matrimonio es igual. Cuando se enojan las parejas, duermen de espaldas, o se retiran y se van al cuarto de sus hijos, o se escapan y se van a la casa de su mamá o de su papá. Entonces el Espíritu Santo es compatible entre la palabra. Si la palabra no está en tu corazón, no tiene nada que hacer el Espíritu Santo. Si el Espíritu está en tu corazón y la palabra no está en tu corazón, el Espíritu Santo está estático, porque es soberano, porque es Dios. De Él proviene el poder. Él no es poder, porque es Dios. De Él proviene el poder, de la multiplicación, de la fuerza, de la voluntad, de la autoridad. Él es capaz de destruir por ti todos los espíritus del mundo. Sin proceso, amado hermano, tú sabes lo que dice la palabra de Dios, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero en 1 de Pedro 5:8 también dice que debemos ser sobrios, velad y sed sobrios, porque vuestro adversario anda como león rugente buscando a quien devorar. Si tú vives en un margen de error, en el ámbito de la mezquindad, de ser tacaño, de ser mezquino para con tu Dios, no solamente en el amor, sino también en tus ofrendas, en tus ingresos, eres comida para demonios, porque el león rugente busca comida. Y cuando tú le provees a Satanás, te enojas, es comida para los demonios. Te airas, es comida, porque está escrito en 1 Juan 5:8. Comida. Él busca a quien devorar, él busca eso. Y cuando el demonio se fortalece con tanta tacañez, con tanta ira, con tanto odio, un día será parte de ti y nunca te dejarás. Por eso hay cristianos amargados, cristianos odiosos, cristianos indiferentes, cristianos tacaños, cristianos amados en Cristo, avarientos, cristianos. Y en el mundo se ve eso. Gente que gana mucho dinero, gente que tiene grandes empresas, éxitos, pero que viven una vida
vida desperdiciada. Toman para olvidar. ¿Qué? Porque eso no es la verdadera dirección de Dios. Ellos se vuelven alcohólicos, se vuelven adictos a las drogas, a los estupefacientes, se autodestruyen por amor al dinero. El amor al dinero es una enfermedad, se le predicó la vez pasada. Por eso evite estos problemas. Tú como creyente no seas comida para demonios. Sé algo exquisito donde Dios quiere ver en ti los frutos de su espíritu. La Biblia también dice, San Lucas 11:21, que hay dos hombres, el fuerte y el más fuerte. El hombre fuerte representa a Satanás, que mientras él tenga algo de ti, lo cuida, no se descuida. Pero cuando le das parte y suerte a Jesucristo, es el más poderoso. Viene, lo derrota y saca y quita todo lo que te ha robado el diablo. Y vas a la iglesia y das testimonio y compartes dichas bendiciones y eres gozoso y alegre. También dice la Biblia, amado hermano, que el verdadero proceso tiene que ser aquí. San Lucas 6:22 y 23. Cuando te halléis en dificultades, cuando te halléis en diversas pruebas, dice que el proceso de Dios produce gozo, alegría. Ha sido procesado, ya no te afecta la crítica, no te afecta nada. Eso no quiere decir que por más que estés prosperando no vas a ser atacado, porque tu momento de descuido, tú dejas de hacer la voluntad de Dios, el enemigo ya está acechando tu vida. Por eso Dios creó las pruebas, para que tú te mantengas vigente, para que no bajes, para que no vuelvas a ser el mismo de antes, un hombre corrupto, inmoral, pagano, un hombre que está fuera de proceso de Dios. Entonces la Biblia nos enseña, amados hermanos, que tampoco podemos amar a dos señores, según Mateo 6:24. Puedes amar las riquezas, puedes amar a la mujer, puedes amar al licor, puedes amar la fama, puedes amar tantas cosas, pero Dios quiere que solamente elijas uno. Se llama Jesucristo nuestro Salvador, el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dice su palabra, si no es a través de Él. Y para culminar, quiero leerte unos últimos versículos que está en 1 de Juan, capítulo 3, verso 5. Y el verso 6, en el nombre de Jesús, cuando tú pases tu proceso, un día podrás decir, Señor, ya no vivo yo, mas tú vives en mí. Un día podrás decirle al papá Dios, gracias. ¿Por qué? Porque estarás como la Biblia lo dice en Romanos capítulo 8:35. ¿Qué me apartará del amor de Dios? Esa es la persona que ha pasado. Esa es la persona que vive bajo la voluntad de Dios. Ya no le afecta la crítica, el odio, la mentira, la falsedad. Ya no te afecta la difamación. No viene la crisis, vino la pandemia, vino el COVID, vino la escasez mundial, vienen tantas cosas. Pero tú vives adherido, sumergido, enraizado y arraigado en la palabra de Dios, porque sabes que en su reino no existe pobreza, miseria, enfermedad. Si hoy estás delicado, tienes problemas, en esa parte debes enfocarte. Señor, si aún me falta esto, yo busco. Entonces leo 1 de Juan capítulo 3 verso 5. Mira lo que dice la palabra de nuestro papá Dios. Dice 2, como les estaba diciendo, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Tú no puedes caer en estas tentaciones del enemigo, porque Dios no puede, amén, dejarte como tú estás. Entonces le dice, todo aquel, escúchalo bien, todo aquel que permanece en Él, adherido en Él, arraigado en Él, enraizado en Él, cimentado en Él, que todos los días busca como un hambriento, como un sediento entre las hojas de la Biblia, la solución, la prevención. Es un hombre diligente, es un hombre santo, es un hombre santo, es un hombre precavido, es un hombre prudente y busca la solución, no cometer un error, no pisar en los problemas de la vida, no caer en las provocaciones. Entonces dice la palabra que todo aquel, estoy leyendo en el verso 6, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Ves? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, por falta de conocimiento, por falta de sujeción, por falta de sujeción, de dirección.
Muchos de nuestros hermanos huyen de las iglesias cuando escuchan el mensaje del pastor. Se van de iglesia en iglesia. ¿Y qué pueden hacer nuestros consiervos? Porque son como ovejas sin pastor, son como ovejas que están heridas, son como ovejas que se sienten desoladas y buscan la solución en un pastor. El pastor es el que realmente solamente alimenta, guía, entrena por la voluntad de Dios, pero él no es Dios. Él es un ser humano como tú y yo, pero si avanzó un poco más es porque ha sido procesado. Yo le digo a aquellas ovejas: empiecen de nuevo, busquen el reino de Dios y no vivan en su descarriamiento, porque eso es un desorden y Dios es un Dios de orden. Amado hermano, amada hermana, tú que estás lista y dispuesta con tu corazón y dices: yo voy a llamar a esta emisora, voy a ser partícipe del reino de Dios. Dios me ha tocado, porque yo lo sé que te ha tocado. Yo sé que Dios no es un Dios que falla. Él ha cumplido su propósito, y donde la palabra llega a enraizarse en tu corazón, no volverá vacía. Te está diciendo Dios en otras palabras: entrégame tu miseria, entrégame tu pobreza, yo lo voy a cambiar en prosperidad, en bendición, como dijo Joel 2:25 y 2:26. Ya no habrá necesidad de que te preocupes: qué comeré, qué beberé, y qué haré, qué vestiré, porque ese es el afán que le corresponde a nuestros amigos seculares, que viven afanados y no saben a dónde van, y un día Dios les pedirá cuentas y ni su alma está seguro. Llama a los teléfonos de Nueva Visión, inyéctate con ellos y estaremos orando por ti. Y la oración eficaz, como dice Santiago 5, tendrá poder y Dios multiplicará. Y un día darás testimonio, no solamente a los que te conocen, sino a los que no te conocen. Dios levanta al caído, Dios levanta al que realmente obedece en la palabra. Ciméntate, Dios. Un día podrás decir: soy más que vencedor, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Como dice Romanos 8:35 en adelante. Antes que todas las cosas estoy convencido que no los principados, ni ángeles, ni la porvenir, ni nada me podrá apartar del amor de Dios, porque Cristo me ha empoderado de su bendición. Un día serás canal de bendición e irás y levantarás, y un día tú y yo volaremos a la presencia de Dios, y Dios nos esperará en su reino y nos dirá: bienvenidos, hijos míos, porque todo lo que lo diste a tu Padre. Cuando hiciste a mis pequeños, levantaste, ganaste almas a través de la difusión de la palabra de Dios, tienes parte y suerte en mi reino. No quisiéramos que tengas malas noticias cuando te vayas de este mundo. Oramos al Padre. Padre bendito, Dios todopoderoso, tu palabra ha sido lanzada con poder y con eficacia por tu voluntad y por tu gracia. Amado Dios, yo sé que la iglesia y todo aquel que ha visto y ha oído está totalmente convencido de que realmente tiene que despojarse de lo que es tuyo, tiene que volver al principio de la palabra y ordenarse. Aquí, mis hermanos, mis hermanas, tu hijo, Señor Antonio, está listo y dispuesto, contento y feliz, y sabe que Dios no lo ha dejado solo, y su familia, todos están en tus manos. Creemos, Señor mi Dios, que Cajamarca se une para poder seguir difundiendo la palabra, no solamente aquí en Radio Nueva Visión, también donde congrega, honrando a su padre y a su madre, bienes sociales, apoyando al pobre, al caído, al menesteroso, llevando el evangelio también a todo lugar. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Cristo, y gracias te damos, amado y poderoso, llamado Espíritu Santo de Dios. Amén.